This is CUNY TV, the City University of New York. Yo soy el doctor Hugo M. Morales y me honra presentar a nombre del Consejo Administrativo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York la nueva serie mensual de CUNY TV titulada Nueva York. Bienvenidos a Nueva York, el programa que celebra 2 décadas destacando las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. Desde su primera emisión en 2005, Nueva York se ha dedicado a documentar con rigor y sensibilidad la participación activa de nuestras comunidades en el entramado cultural de esta ciudad. Día tras día, desde lo más íntimo y local hasta lo más global y cosmopolita, hemos mostrado una vibrante y diversa gama de expresiones de la latinidad con impacto internacional. No es casualidad que el programa haya sido galardonado con 27 premios Emmy, un reflejo del profundo reconocimiento de la audiencia y de la comunidad a la que servimos. En 2005, según el Censo de Estados Unidos, vivían en esta ciudad unos 2.3 millones de latinos. Hoy, somos aproximadamente 2.42 millones, lo que representa el 28.4% de la población neoyorquina. Nuestra presencia es vital y Nueva York ha sido testigo fiel de esta evolución. Para celebrar este 20º aniversario, decidimos cantar la historia del programa desde adentro, a través de las voces de quienes lo han hecho posible, los productores que lo imaginaron, lo construyeron y lo siguen reinventando con pasión y compromiso. Son ellos quienes nos guían en este recorrido por la memoria. Y ahora, los invitamos a entrar a la casa de Carmen Bollosa, un espacio lleno de ideas, palabras y encuentros. Una casa que se ha convertido en el símbolo del espíritu de Nueva York. ¿Tanto tiempo? Sí. La primera vez aquí, 2005. Ya, con Study with the Best. Claro. Filmamos un segmento por Study with the Best aquí. Sí, pero Yep. eso fue hace, todavía no teníamos, Sí. no teníamos Nueva York. 20 años, Sí. literalmente. Ahí tenías un taburetito donde estabas sentado. Todo amor es nieve, no importa como dicen estos días los anuncios del sol. Estuvimos jovencitos. De siempre. Nos sentamos entonces, ¿no? Sí, por Ok, favor, vamos a pasen, sentarnos. pasen, Gracias. vamos a sentar. Ah, sigue. Tell me, what is your name and what has been your roles in Nueva York? My name is Jerry Carlson, and I'm one of the creators of Nueva York. I was a senior producer on it. Bienvenidos a Nueva York. If we're going to have hosted sequences, who do we want? Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Cuéntanos un poco, ¿dónde naciste? Y uno siempre suele pensar, ¿quién te llevó a la escritura? ¿Qué lenguas hablaste tú de niño? Que yo deseo que este programa Nueva York tenga una larga vida. Vida como la que le dio Patricio Lersundi, que fue el co-host. ¿Cuál fue el factor que motivó? Fuiste arrestada, maltratada, amenazada. You created a life devoted to serve our community. Me llamo Diana Vargas y soy la senior producer de Nueva York ahora. No. He sido productora, he sido, digamos que la jefe de prensa. Yo soy Gisela Sanders Alcántara. Y yo, bueno, pues tengo tanto tiempo, he hecho muchos roles dentro de Nueva York. En algún momento fui la editora, después estuve coordinando durante un pequeño periodo, después estuve de productora y pues bueno, esencialmente un poquito de todo. También he hecho la voz, ¿no? Sus experiencias de vida y su activismo para lograr un mundo más inclusivo. My name is Sarah Foodie, and when I was working on Nueva York, I did everything from editing to filming to producing to coordinating. Cumbia Mix. Y no voy a llorar cuando te vea partir y trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a... Me llamo Carmen Vidal, he sido productora del programa Nueva York durante 15 años y bueno, estoy haciendo esta entrevista desde España donde estoy viviendo ahora. Pues hacía de coordinadora de los subtítulos, hacía de coordinadora de los Emmys y durante un tiempo también fui la coordinadora del equipo.
Mi nombre es Wilson Reyes, soy productor de Nueva York. Sets like this are beautiful, but are challenging for reflections. In this case, what we are going to try to do is find the way to hide those reflections of the lights. Yeah, you see, they are not there anymore. Soy Alex Lora y soy productor y senior editor de Nueva York. En este episodio, nos unimos a la celebración del Día del Español. Empecé como productor. Pero acuérdate. Bueno, mi nombre es Mario Rosales. Empecé como productor en Nueva York, y porque tú empezaste como senior editor y eventualmente fui senior editor varios años y ahora sigo como productor. Oh, wow, no creo que ella opine lo mismo. Pues como tantos, bueno, ¿cuántas personas no han habido ahorita, no? En el equipo, ¿no? ¿A poco no? Somos bastantes ya. Sí. Pues, Sí. No. ¿Alguien ya ha llevado la Ha cuenta de venido. cuánta gente ha pasado? Sí, yo estaba haciendo la cuenta. Éramos. Éramos como 13 o 14 de los que hemos estado. Pero mira, hemos sido Doctores. bastante consistentes, ¿no? O sea, It was, at this point 20 years ago, very, very clear that this city was already very Latin and Spanish speaking and was only going to become more so, that the university wanted to signal to the Spanish speaking communities that, as we would say today, they are on our radar. We respect you. We know you're here. You're not invisible to us. And I was in charge of, for many, many years, the recruitment of the producers of all the segments and also the overall creative arc of the show. Cuando él me contrató, me dijo, mira, vamos a hacer un show para latinos, para latinoamericanos, y quiero que tú trabajes aquí. Primero éramos un grupo que estaba saliendo de la escuela de cine juntos. And Jerry Carlson, of course, was one of my professors. So I spoke Spanish and I had lived in a Mexican context. So Y yo me acuerdo que lo primero que empecé a desarrollar fueron los promos. Fue que me dio la idea de la intro. Y yo me acuerdo que hice como un boceto de... Yo no me di cuenta en ese tiempo, uno tiene 30 años. Pero todos los personajes eran hombres. Y me acuerdo cuando se lo presenté a Sara y a Gisela, las dos eran así como, ¡solo hay hombres! Y entonces pues ya se hizo un balance y... Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bueno, y era la idea esa de que fuera como un día en la ciudad de Nueva York. Y la cámara de Super 8, y creo que eso es lo que llamó la atención, tener esa intro de Super 8, una estética que llamaba la atención a algo diferente, ¿no? Es como el Super 8 en el momento que era el pico de la entrada del video digital. The distinguished Mexican writer, poet, essayist, intellectual. Soy Carmen Boullosa. Hoy en este espacio estamos de suerte. If you want to do this, I will support you because I really do think you're the person. ¿Cómo has combinado a lo largo de toda tu vida profesional la pasión por la literatura y la imaginación y la pasión por la vida pública, la denuncia de los problemas sociales? Bueno, yo me acuerdo cuando grabamos la primera vez, la primera entrevista de Carmen y tuvimos las 3 cámaras. Me pareció como que era importante mostrar los niveles de producción que estábamos teniendo en el programa, ¿no? Mostrar que estábamos grabando con 3 cámaras de una forma visual en algún momento en el cuadro. Por los 4 costados. Cuando vi el documental de Woodstock, que fue de Scorsese y Thelma Schumacher, y ellos utilizaron muchísimo ese como split frame de 2 cuadros, y me pareció maravilloso cómo utilizaban el cuadro doble para avanzar la historia. Una identidad muy clara entre quién era Carmen y quién era Patricio, ¿no? Y entonces, mientras que Carmen siempre nos recibía en su maravillosa casa, la característica de Patricio era
ir a las casas, visitar a sus entrevistados. Nos recibió en el centro. He had created a multilingual journalism program at Lehman College and had been the editor-in-chief of El Diario here in New York. La palabra paz se está prostituyendo. Hay conceptos que no debería de manoseárseles tanto. Jerry me dijo que hiciera esto y yo, aunque estaba en Telemundo, dije, claro que sí, era un productor de escritorio. Tú no puedes tocar equipos, tú no puedes hacer, sino solamente haces un script y te lo das a la persona para que una persona lo grabe, otra persona lo edite y ya. Entonces aquí pues ya la dinámica era otra, porque podíamos también hacer cámara nosotros mismos, podríamos hacer... editar nosotros mismos. Porque obviamente Colombia es un país que tiene muchas realidades y obviamente tiene muchísimas cosas buenas, ¿cierto? Tratando de darle voz a una cantidad a una población juvenil y de toda clase que está, digámoslo, excluida. Entonces yo estoy tratando de alguna manera de hacer un diálogo en ese país. Entonces, tener la posibilidad de trabajar en proyectos de esa manera, pues para mí fue pues, lo más cercano a hacer cine. Cuando me ofrecieron hacer Nueva York, para mí fue una cosa como un regalo de la vida, porque yo venía de Colombia de hacer durante 7 años documentales y era muy difícil encontrar un espacio así. Todos los espacios que había para televisión eran espacios de televisión tradicional. Y hemos hecho muchas obras de Calderón, de López, de Tirso. Ahora estamos con Nilo Cruz. Estamos haciendo Ana en el Trópico, la que se llevó el premio Pulitzer. ¿Y cómo se lee la historia de tu pelo? De la misma manera que se lee una carta. Mi medio siempre ha sido el lenguaje visual, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar con las imágenes. Me gusta contar historias, pues sí, con las imágenes. Entonces... Baby, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué haces? Manhunting. A mí mi mamá me dijo que por favor no le dijera a nadie de la familia. Ah, sí, mi mamá toda la vida me ha pedido eso. De alguna manera para mí era un alivio venirme a vivir a Nueva York. Claro. Porque sabía que ya de alguna... pues ya podías ser abiertamente gay y no preocuparme por mi familia ni nada. So from the very get-go, our idea was to bring in young producer documentarians who would bring a documentary as opposed to a television reporting eye to the way we covered events. Soy madre, suegra y abuela. Abuela de mí. There's going to be no emphasis on a particular nationality. Llegaron las postales en español. I think was a key element. Pues el trabajo que hacemos en Nueva York, o que hemos venido haciendo, por lo menos desde que yo me incorporé en 2012, tiene una particularidad que como trabajador es muy gratificante, que es un trabajo bastante horizontal. It inherently meant that we came out with programming that we were so deeply invested in and proud of. Esta conferencia es muy importante para mí porque la verdad es que la gente siempre piensa que las latinas no parecen como yo, no tiene pelo oscuro, no tiene pelo malo, no tiene cosas que yo sí tengo. Si esas raíces no me hacen latina, entonces, ¿quién soy? En Nueva York tuve mucha libertad para producir segmentos que me interesaban, con gente fantástica, que bueno, me abrió muchísimo la mente poder hablar con gente de todo el mundo. Sino también como indígenas tenemos nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra filosofía. Traer estos trabajos a instituciones como el MoMA, como el Museo del Indígena Americano o la Universidad de Nueva York, es como darle un reconocimiento internacional a este tipo de producciones y promover que haya más sensibilidad para conocer qué pasa de esos otros lados que están más allá de las fronteras del mismo Nueva York y de los Estados Unidos, ¿no? Our show that we'd all had a hand in was the very first Emmy that was won by CUNY TV, which was something we were all incredibly proud about. La manera como teníamos para elegir los programas que íbamos a mandar a las nominaciones era... Todos veíamos todos los programas, los segmentos de todos, y a partir de ahí pues dábamos nuestra opinión. Iniciamos este episodio en Prospect Heights,
visitando la Escuela Internacional de Brooklyn. Manejar 2 idiomas a lo menos es importante. Después, a escuchar al mítico grupo folclórico y experimental neoyorquino. De ahí a Antonio Skármeta. La influencia del toque latino en las tendencias grandes de la cultura norteamericana. Luego, Laird Bergad nos describe Latino Data Project. Por 2050 van a ser una tercera parte de la población norteamericana. Allí, Juanes, el famoso cantante colombiano. Y todo es posible solamente si nos lo proponemos. Y finalmente en Midtown, a Miriam Colón. El teatro fuera al pueblo. And ultimately we collectively decided on which ones to send. ¿Cuál es cuál? Pues mira, este espérate que es de moles, ¿no? Estos son verdes. Y hablando de salsa verde, creo que ellos trajeron hay salsa verde ahí. Hay salsa, sí es cierto. Qué bien que tenemos la poeta con nosotros. Sí. Es cierto que el maíz, sin maíz no hay país. Claro. Porque el maíz es algo muy característico de la cultura mesoamericana. El tamal, que es la masa de maíz envuelta en hoja de elote, en hoja de maíz. Y el tamal es la expresión perfecta de nuestro Nueva York en español. Sí, claro. Así es. The very first segment that I remember doing was Las Hermanas Marquez. I think they were 84 years old at the time. They were Cuban sisters. You know, I remember, I can still see in my mind's eye the shot where we framed them with the background, and it just... Bueno, aquí vinimos el día 24 de noviembre del 1954. Oye, qué memoria tiene. Qué bárbara. A mí me duele la rodilla, me duele la espalda, pero cuando estoy en escena se me olvida todo. Esa es la mejor medicina que hay para los dolores. El arte. Y que vive el arte y que ojalá y que podamos darle todavía mucho al público. Te quiero, me adora, te adoro, eso es felicidad. Un segmento que hice fue el de Jimena Roca, que llegó acá muy chiquitica, con sus padres indocumentados, pasaron la frontera, la historia de tantos inmigrantes. Soy pura mexicana y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá. En Telemundo no lo habían dado más de 1 minuto, 2 minutos, todo eso. Y dije, wow, esto es como para un documental entero. Me quitaron a mi padre, lo llevaron deportado. Dice por violar las leyes del gobierno americano. Y algunas de sus canciones eran compuestas por ella misma. Una canción que hablaba de la vida real. Ay, cuánto extraño a mi padre. Mi primer segmento sobre migración. Pero también yo creo que hay que ver desde la raíz, ¿por qué la gente sigue viniéndose? Porque ahorita seguramente hay 1,000, 2,000 personas que están tratando de cruzar o llegando en barco de 1,000 formas, ¿no? Y por un lado yo tengo un familiar cercano que es indocumentado, entonces como que yo también estaba investigando y estando informado sobre el movimiento y como que sí supe. Y también gracias a que mi madre cruzó y es que yo puedo ser abogado en este país y puedo ayudar a todos los inmigrantes que vienen después de mí. Una de las que más me gustó fue la entrevista que hice a Gemma Janet, que es una artista catalana. En todos los cuadros hay un momento que dices, vale, este es el peor cuadro de mi vida y eso es vergonzoso y no lo puede ver nadie. Y entonces me di cuenta que me pasaba siempre y que, por ejemplo, uno de los cuadros que dije, es que es horrible, que es de los cuadros que ha tenido más éxito. Entonces me prometí que terminaría cada cuadro que empezase. Ella tiene una historia de reinvención y de esperanza, de pues, pasar de ser arquitecta a ser artista. Mi cómic empezó cuando estaba en Barcelona y cuando estaba terminando la carrera, pues para hacer algo divertido, creativo, que no tuviese nada que ver con nada. Y bueno, también tengo que admitir que un recuerdo especial es porque fue el primer Emmy que gané por una pieza que había hecho yo sola. Las redes sociales sí que han hecho un gran cambio en cómo comunicarte directamente con la audiencia. Y de repente encontrarme con las hermanas Colorado.
que crecieron en Chicago y que dijeron, yo soy ñañú. Si no habla su idioma, no puede decir que es indígena. Para mí fue como una gran sorpresa, porque entonces yo empecé a verdaderamente reflexionar sobre mi propia herencia indígena, ¿no? Y nuestras vidas son un bonche de flores, ¿verdad? O sea, hablaban de manera muy directa de cosas que su familia estaba viviendo. My brother carried me in his arms. I was falling asleep. I was tiny. He put his hands into my panties. Something was wrong. Yo le quiero dar las gracias porque su historia es historia mía también. Uno que fue sobre violencia doméstica, pero vista desde el punto de vista de los hombres, que me costó mucho trabajo porque yo llegué con un sesgo muy grande de sí, claro, me vas a decir que los hombres... Y como hombre se me hacía difícil enfrentarlo y hablar por el mismo tabú que hay. Pero llegó un punto dado que ya yo tenía que decirlo. Tuvo la valentía de quererla contar, porque también en esos estereotipos están que, ¿cómo así? Los hombres no lloran. Fue algo que me sucedió y siempre pienso el no por qué, sino para qué me sucedió. ¿Qué voy a aprender de esto? El yo hablarlo, para mí es una terapia, una autoterapia. Y luego hay otro que es de un veterano latino que se llama Alex Cruz. Cuando tú eres soldado y tienes que disparar a alguien y está la persona lejos, no lo sientes. Yo he disparado a gente y no he sentido nada. Uno se pregunta, ¿soy psicópata o algo? Y pues la cosa es no, que... También te das cuenta que a veces las discapacidades no solo son físicas, ¿no? Que a veces hay pues gente que te parece sumamente normal y también tienen pues sus limitaciones y discapacidades. Con PTSD puede tener síntomas, pero puede estar funcionando bien. Y hay otros que no pueden funcionar o que es muy doloroso para estar en esta vida y se suicidan. Ahorita pienso que es 23 veteranos al día que se matan. Y es interesante pues, cuestionarse cómo la cámara o cómo acercarse en estos segmentos pues, ayuda a que la gente se abra y descubres pues, cosas que no sabías de esa persona, ¿no? Comencé con cosas humanitarias cuando me sentía lo más vivo en vez de estar en medio del peligro. Comenzó a ser cuando le estaba ayudando a gente. Cada semana se presenta como algo diferente, ¿no? Porque tienes acceso a diferentes historias, conoces a diferente gente y en ese sentido pues, es algo bastante enriquecedor. Y de esta breve historia nació Simón, nuestro hijo. Pero pues yo verdaderamente me estaba como que literalmente desnudando frente a la cámara. Natalia, su hermana, nació y Simón tenía 3 años y medio. Casi siempre prefería jugar solo. What are you doing, Simón? You're doing nothing. Lo encontraron dentro del espectro autista. Cuando por primera vez dices, ay, tengo un miembro en la familia con discapacidad, es como que, ¿no? Como esa sensación de pérdida, esa sensación de, bueno, pues lo que yo tenía ideado para mi hijo, ¿no? Ya no va a ser. No, we invited other people to the house to have vacation with us. Sarah. And who else? Elsa and Larry. And where are them? In the swimming pool. And do you want to go with them to the swimming pool? No. También sabía que era necesario. Sabía que yo tenía pues este micrófono, esta ventana para poder apuntar a esta historia. Para mí, que es tan importante tener una vida social activa, me es muy difícil entender a mi hijo. Y me es más difícil aún imaginarme su futuro. ¿Tendrá amigos? ¿Alguien con quien compartir? ¿Alguien que lo entienda? Todo esto me genera mucha angustia. Y solo espero que él pueda encontrar su camino. Por supuesto que es de aquí. Los que comían mal eran los europeos. Comían puras cositas, excepto la pasta que se habían traído de Oriente, de la China. Y platícanos entonces tú, Sara. Sí, como que pues, qué suerte para mí, como que honor para mí de ser como una latina honoraria y comer esta comida. Ustedes. Alex, ¿quieres? Ese es de mole. Mira. Ha sido para mí una maravilla formar parte de Nueva York por el descubrimiento que ha significado. Viniendo al final también de un barrio un poco periférico de Barcelona, y fue llegar aquí
y es fue descubrir un universo nuevo en todos los sentidos y evidentemente en el culinario pues se agradece muchísimo. Es el que no te gusta, ¿no? Los pobrecitos que de mal comer. Shuriken nació hace 9 años en Manhattan. Es el centro de reciclaje donde gente que está un poco en los márgenes del sistema pues se acerca con botellas y latas y los intercambia por dinero. También tenemos un community garden que vienen niños de escuelas a cuidar y tenemos muchas actividades y tours de escuelas que vienen para aprender sobre el reciclaje. Cualquier estudiante pues puede venir a practicar, ¿no? Y bueno, para mí fue muy importante porque más allá de ganar un Emmy con el segmento, pues me ayudó después a seguir haciendo otro proyecto que fue más allá de los límites de CUNY y de Nueva York. Además de que se dan cuenta que las personas que vienen a vender todo lo de las latas y todo eso, si en las calles los observan como personas mal vistas por el hecho de juntarse, pues un poco de esto, de que esta persona pues sí es elemental aquí en la sociedad, ¿no? One that I'm really proud of and one day that I really loved was hay récords en pronóstico de que nuevos votantes. I had been following a woman who had just gotten her citizenship in time to vote for the first time for Barack Obama. Me siento feliz, emocionada. Es la primera vez que tengo derecho a votar en este país. You know, I'd been there when she was naturalized. You know, I filmed it over bits and pieces over the course of probably 6 months. Yo tuve 6 años de mi vida sin ver a mis hijas, sin ver a mi madre. Para mí fue muy difícil y hoy ser una ciudadana de los Estados Unidos y poder completar mi ciclo. You know, it's like I had a front row seat to history unfolding. And working on this show gave me the ability to have that front row seat and go out into the community and capture a moment that I will never forget as long as I live. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. That was selected by the team and ultimately won an Emmy individually. Hay tantos padres, ¿no? Tantos padres que se sienten desgarrados porque pues no saben qué les pasó a sus hijos. Mi nombre es Antonio Tizapa, soy padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes aparecidos por el gobierno mexicano en septiembre 26, 2014. El día de la tragedia de Ayotzinapa dejó 43 desaparecidos, decenas de heridos y 6 muertos, 3 de ellos normalistas. ¿No? Él era corredor, entonces dijo, voy a traer corredores, y a todos los maratonistas, a todos los corredores estaban corriendo con el lema de vamos a correr y estamos corriendo por los 43 desaparecidos, para continuar haciendo conciencia de que esto estaba sucediendo en México. Cada carrera que nosotros hacemos como compañeros es un apoyo tanto como para él como para los demás padres que se encuentran en México. Queremos un México libre de todo eso, libre de asesinatos. Vamos, por los 43 chavos. Vamos, Alex. Otro de los segmentos que me gustó mucho hacer fue el de Julieta Méndez. Entonces, todas esas son cosas que yo creo que te van formando y obviamente pues el amor a la música es casi, lo llevo en la sangre. A través de la historia de Julieta, pues estamos hablando de inmigración, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de remesas. Yo veo que mi papá, su camino de él era llegar y convertirse y ser americano, ¿no? Para él yo creo tener una hija que de pronto decía, yo soy de Oaxaca, era un poco difícil porque era un poco contradecir lo que él había venido a hacer, ¿no? Que era lograr este sueño americano. Han sido tantas las entrevistas, algunas las recuerdo pero preciso, y tantos años que primero grabamos aquí. Claro. Así que asocio también la casa, mi vida en la ciudad, con nuestro programa, porque en realidad
pues es mucho más de ustedes que mío. La especie de antología que hemos creado involuntariamente, solo siguiéndoles los pasos a los que visitan. La gran apertura que hubo en América Latina, donde se reformaban más los viejos métodos de contar historias. Habitan. Era Arthur Mitchell, el fundador de la danza teatro de Harlem. Y un día me dijo, ¿por qué tú no escribes un ballet y yo voy a hacer la coreografía? Los latinos y latinas en este país somos bien jóvenes, de entre 11 y 13 años en Estados Unidos. Entonces, no escribirles un libro es un crimen. Exponen. Me gusta venir aquí, pero me gusta porque puedo hablar español. Es una ciudad, una referencia cinematográfica para todos los cineastas porque tú atraviesas Nueva York y te acuerdas de muchas películas. Publican. Y vine a presentar en Nueva York y en Chicago pues esta novela que se llama The Farm. Ya eras tú la poeta. Sí, yo había publicado mucho, pero todavía no tenía el Premio Nacional de Literatura. ¿De qué te platicaba tu mamá en náhuatl que para ti fue un referente literario? De pronto el imaginario indígena tiene muchos referentes donde ciertos animales pueden tener comunicación con los seres humanos. Ha sido un júbilo interno ver las personas, los figurones que han colaborado. Richard, por último, tenemos una pregunta aquí de cajón y es, ¿qué es para ti Nueva York? Bueno, Nueva York es como un poco una meta para todo el mundo, un objetivo, ¿no? ¿Qué es para ti Nueva York? La ciudad más generosa del mundo. Esta es una ciudad que uno llega aquí y dice, bueno, me voy a quedar aquí y de inmediato sos un New Yorker. ¿Qué es para ti Nueva York? Tiene algo esta ciudad que es muy impresionante, que es de todos, es de todo el mundo, aún de gente que nunca ha estado. Porque Nueva York es el resto del mundo dentro de los Estados Unidos y en esa medida es una especie de isla, ¿no? Una mezcla deliciosa entre lo mejor de los Estados Unidos y el resto del mundo, porque aquí confluimos todos. Que así como Nueva York los ve a ellos en nuestra pantalla, ellos ven a Nueva York. Muy generoso de tu parte, mil gracias y gracias a ustedes. Este es Nueva York, yo soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. I have to say, the late Patricio, it's now 5 years or so since he's passing. Again, I'll use the baseball metaphor, he hit it out of the park. Patricio Lersundi llegó de Santiago de Chile en 1964. Fue desde los inicios del show Nueva York de CUNY TV el coanfitrión y presentador. Le llevó a ganar 6 Emmys. We had the opportunity to interview then the president of the Dominican Republic. Su Excelencia Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, nos habla de la colaboración educacional entre su país y el sistema CUNY, de FUNGLODE, de su visión por una estabilidad internacional y de otros temas. Señor presidente, bienvenido a Nueva York. Después de la presidencia, ¿qué? ¿Hay planes para el futuro? Uno siempre queda comprometido en transmitir la experiencia que ha acumulado. ¿Cuál es el proceso de selección? Es bastante sencillo. Nosotros recibimos películas de todo el mundo. Barack Obama es el presidente electo. ¿Qué significa todo esto? Fue un enfrentamiento, un tipo de enfrentamiento entre el Estados Unidos que se va desapareciendo y el nuevo Estados Unidos del futuro que va apareciendo. Pero basados, tengo entendido, en las culturas antiguas de América. Y después de la abstracción se volvieron geométricos. Entonces, al volverse geométricos, encuentran la síntesis. Y encontrar la síntesis es encontrar el cielo. Puertorriqueño, reverendo, un profesor. Es una combinación fascinante, pero al mismo tiempo, imagino, bastante agotadora, ¿no? Y se te quedó padre y abuelo. Padre y abuelo. En el año 2001 te convertiste en la cuarta puertorriqueña en ser elegida Miss Universo. Fue la culminación de un año muy intenso. Tengo entendido Robert Kennedy. Sí, Robert Kennedy fue muy amigo mío. Y yo recuerdo, yo boxeaba con Bobby Kennedy. Yeah. Con mucho respeto y admiración, gracias. Y como decías tú, aquí Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Don Lersundi. Este es un tipo extraordinario y en homenaje.
trabajamos juntos muchos segmentos y todo, y con Alex también, que ha sido genial, pues porque Alex, Wilson, Carmen, Sara, hemos hecho siempre muchas cosas juntos. Y One of my favorites was going to Washington, D.C. for the Women's March with Carmen and Diana. Ir a Washington fue maravilloso, ver a todas esas mujeres y nosotras tres trabajando, fue muy bonito. Y ahora estamos en Washington, D.C. y mira a toda esa gente. Creo que hay más gente que imaginaba yo. Es muy impresionante. Con el que nos dieron un Emmy, a Sara Foodie, Diana Vargas y a mí. So many memories and so much ability with the show to be in these spaces with people and the privilege of telling their story and just being quiet and filming and letting things unfold on camera, like it's true documentary style. Yeah. Y pues la Virgen y San Juan Diego cruzan sin papeles, igual que todos los inmigrantes, ¿no? Porque todos le quieren llevar mañanitas a la Virgen. I went with them in their van to all their different venues that they had, like in a 24-hour period. Yeah. El otro segmento del padre Fabián Arias, que trabaja en la iglesia de St. Peter's Church, que ahí yo vi cómo la religión puede ser ese camino real de ayuda y de compromiso hacia la gente. Este padre es una cosa impresionante. Y ahí sí creo que estamos en una crisis bastante complicada, tanto en el marco del repudio, del odio, de la discriminación, del enojo en contra del inmigrante en este país. Pues para ellos tengo preguntas, porque solo me gustaría que se pusieran los zapatos de uno como inmigrante. Y ahí fue esa que yo quería hacer ese segmento y me acompañó Sara y era algo masivo, era demasiado grande, era imposible de ignorar. Inspiró en América Latina. Los latinoamericanos tienen años de lucha enfrentándose a políticas neoliberales, políticas de austeridad. Porque era lo mismo, yo sentía que Nueva York era una ventana que podíamos contar historias que nos están contando en los medios comerciales, ¿no? O por lo menos del ángulo y también de la persona, no de la noticia, sino de cómo afectan las políticas migratorias a la comunidad latina en Nueva York. Que están cerrando programas de asistencia para los niños, que están cerrando programas de Head Start. La crisis del capitalismo realmente está oprimiendo a todos y este movimiento pertenece a ti y tú deberías estar con nosotros en la calle. O con Diana, que normalmente pues, es con quien más colaboro. Ella bueno, pues, tiene un conocimiento de la ciudad y un montón de gentes pues, que quizás yo no tengo tanto, y entonces sí que consigue pues, hacer o acceso a entrevistas que son pues, muy interesantes y te enriquecen. Y ahí surgió la idea de bailar con una muñeca. En el metro de Nueva York, el metro es una locura aquí, es que se te viene encima, a veces tan agresiva, y de pronto encuentras a estas personas que están tocando música, bailando, haciendo algo que te permite como bajarte y sentir otra Nueva York. Y eso me pasó con Julio Díaz, que es el que baila con su muñeca. Ahora esto es un ejercicio muy saludable, tanto para el cuerpo, para todo, para la vista, para todo. Entonces está como complementado todo. Y lo más grande que acabo de hacer, que para mí es grandísimo, es haber hecho este esqueleto. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que rico, pobre, vamos a quedar así como está esta muñeca, un esqueleto. El segmento, la entrevista que hice con Fernando Pérez, que es un director de cine cubano. Y en mis películas La Habana no es solamente un espacio. Yo creo que es también una manera de vivir, una manera de enfrentar nuestras contradicciones, una manera de ser cubanos y habaneros. Fue una coproducción con Diana Vargas. Yo creo que la vida, y por extensión el arte, porque el arte es expresión de la vida, no se puede reducir a una sola lectura, a una sola manera de verla.
La pieza de Andrea Salazar fue en colaboración con Diana. A mí me llegó el cáncer en el mejor momento de mi vida. Yo hice una carrera, hice 2 maestrías, económicamente estaba bien, tenía una buena relación de pareja. Vino acá con su idea de sueño americano, que en su caso era vencer el cáncer. No cambié solo físicamente, sino que cambié como persona, crecí como mujer, como ser humano. Entonces, obviamente se convirtió en una pieza súper importante en mi historia como productor. No le digan nunca a la gente que la comida no tiene nada que ver, somos lo que comemos. Y que no le digan a las personas que tienen 2 o 3 meses o 1 año de vida, que eso no lo pueden decir, o sea, porque mucha gente cree que el médico es el que tiene la razón. 100 Mujeres Latinas es una pieza que hicimos acerca de una organización que queda en el Bronx y que es como que le da becas a niños, a niñas de bajos recursos. Cuando yo sea grande, yo quiero ser una jueza. Y es una escuela que se enfoca en dejar que ellos mismos descubran el talento que tienen. I prepare myself to be a leader by following other examples that people set for me. Y me acuerdo que el segmento lo cerramos con esta niña de 8 años. It's important for a woman to be a leader because there's a lot of man leaders in the world, and it's time for a woman president. No, pues que en Nueva York, digamos que hizo a I Am a Dreamer, ¿no? Emparentó. Nueva York Studio, ¿te acuerdas? Sí, con los Nueva York Studio, y ahí empezamos I Am a Dreamer. Pero explícanos exacto cómo es que se parió I Am a Dreamer. Pues fue un poco lo de los intersticiales que eran como documentalitos y empezamos a desarrollar personajes. Nueva York era documental y entrevistas, pero ahorita era como pues un proceso de seguimiento, o sea, no era como hacer un segmento y pasarnos a una siguiente persona, sino pues crear arcos, ¿no? Es como... A mí me gustan las aves porque son libres y cómo conectaba Colombia con Nueva York. Las aves son el mejor ejemplo para hablar sobre migración. ¿No te da tristeza estar lejos de Guatemala? La verdad, muchas veces. Bueno, somos 100% indígenas nosotros, porque... Every families to be together. A young girl, daughter of one of the activists, to be reunited with her mother. These are real families, mothers, fathers, children, and more. En I Am a Dreamer no hay entrevistas. Todos seguimos a las personas y estamos ahí pegados a las personas y somos como una mosca en el hombro que los vamos siguiendo por todos lados a donde van. DACA changed my life. It created a pathway for me to accomplish all the dreams I thought were far beyond my reach. A través de este mismo individuo, la historia de esta misma familia. Podías hablar de muchos temas. A lot of people will say, oh, why didn't you just leave him? I was young, and he was 11 years older than me, so that, you know, it was just of an emotionally psychological abuse, and maybe you can relate. Bueno, vine a consultar, soy residente, ya quiero traer a mi hijo aquí en Estados Unidos. Pues irnos a meter a las casas de las personas y de alguna forma contar historias de vulnerabilidad, porque era hablar de personas indocumentadas o personas inmigrantes o dreamers. Hey, yeah, Maury. Hey, what's up, man? Thanks for coming in. Vamos a comenzar. Okay. Me retrancaron en la pared. Entonces yo vi al lado de mi hermano y le dijo a un agente de inmigración, estate atento en 1 hora porque te vamos a llamar. Dice, si te vas, dice, no te olvides. Yo a la vez en ese momento, a veces sientes felicidad y sientes tristeza por las personas que todavía se quedan ahí. De alguna forma siempre ha habido necesidad de una plataforma, de una ventana, de poder contar las historias sin filtro, creo yo, y también viniendo desde nuestra comunidad. Nueva York y I Am a Dreamer se han retroalimentado mutuamente, ¿no? O sea, como que
pues todas las historias de migración que hicimos en Nueva York, pues llevaron a la creación de I Am a Dreamer. La primer persona incluso que dijo que sí estaba interesada en participar en I Am a Dreamer fue María Ollora. Y otro que es también súper importante es el de la música, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿El qué? El AMC. El AMC, ¿cómo se llama? Latin Alternative Music Conference. Todos los que has hecho. Bueno, fueron muchos años produciendo la conferencia de la música, porque no solo es llegar a Nueva York, sino es llegar a todo el mercado anglosajón de Estados Unidos. Mano Negra acabó en el 92. Me encanta empezar discos y grabar canciones. Cuando el día en que nosotros seamos responsables de nuestros actos, no nos importará lo que hace el vecino, porque no habrá necesario que haya policía. Me monto en un avión y paso por encima de los Parar a entender de qué se está quejando tanta gente, a lo mejor avanzaríamos un poco. Mi nombre es Ana Tijoux y estoy presentando parte de Roja y Negro y también haciendo como una cosa con material antiguo. Amor, ¿cómo piensas? Mi nombre es Eduardo Cabra. Estamos presentando Trending Tropics. De una batalla silente. Hola, mi nombre es Ile y mi disco se llama Ilevitable. Claro, el haber estado con una orquesta sinfónica, pero el haber trabajado con Van Dyke Parks y ganó el Latin Grammy al mejor nuevo artista. Muchísimas gracias, qué honor. Y este año pues, estamos presentando hicimos un MTV Unplugged, que fue como nuestro último disco. Mi nombre es Héctor Buitrago de Aterciopelados de Colombia. Andrea Echeverry, Aterciopelados Colombia. Yo soy Natalia Lafourcade, soy mexicana. Estoy aquí en Nueva York porque vine al LAMC a compartir de mi música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camilo Lara. Bueno, vine a Nueva York para el LAMC. Disfrútatela acá. Pues muchísimas gracias. No, a ti, por favor. ¿Te puedo hacer una foto? Sí. Aunque no lo cuento de una manera social o política, la cuento de una manera como emocional. O sea, cuento un poco lo que siento. Todos los momentos que no vi, el amor que no sentí, todas las mañanas al sol, ¿dónde estarán ahora? Porque ya Nueva York tiene 27 Emmys. Exacto. No, 20 años y 27 Emmys. 20 Imagínate. años y 27 Emmys. O es sea, una barbaridad. Yo me acuerdo antes de ganar un solo Emmy. De pensar que no, eso no va a ser posible en tu vida y tú lo logras, pues imagínate, es un privilegio. Sí. Tienes una necesidad de hablar de algo, ¿no? Tú consideras que eso es fundamental, hablarlo, decirlo. It's a personal piece about him living with autism and about our family, and huge thanks for him, who has been teaching me how to live better, how to be a better person. Pues sí que hay algo ahí pues que te sientes agradecido, porque no solo es poner la cámara, hacer las preguntas y editar el segmento, ¿no? Hay un trabajo ahí también de las personas que prestan su tiempo y su generosidad explicando sus historias. I want to dedicate this to the community and all the canners that wake up, and work during the night to make their living. That was, looking back, one of the proudest moments of my career. We just want to thank our entire CUNY TV team and Nueva York team. And what else? We want to share this award with our co-producer, Diana Vargas. We want to thank Samantha Chus for being part of this. And to the 1/3 of New York that speak Spanish in their homes, es para ti. O el premio es de todos, porque sabemos que estamos ahí todos en eso para que suceda. Pero sí de alguna manera sentir que existe dentro de la industria ese reconocimiento es muy importante. So thank you CUNY TV, thank you Wilson and all of that. Por supuesto no estamos a nivel local, pero aún así es la misma industria, o sea, sí. Y la otra cosa que siento que fue bien importante es de que éramos
un magazine en español peleando con todos estos programas en inglés. O sea, que la gente que nos estaba viendo estaba leyendo subtítulos. Immigrant stories, Latino stories, you know, we're in the house. Es que desde el 2008 hasta pues 2024, hasta el año pasado, hemos recibido Emmys casi cada año. Tenemos 27 Emmys. Pero además Pero también si cuentas los de I Am a Dreamer son... Eso, hay que también contar los de I Am a Dreamer. Y ahí en la cuarta temporada fue que tuvimos 5 nominaciones y ganamos 4 veces. We're here, the team, the I Am a Dreamer team. Thank you, CUNY TV, for allowing us to tell these stories. Y el siguiente año todavía nos ganamos un Emmy más. Pues es el premio más alto de la industria de la televisión. O sea, es como un Oscar o como un Grammy, ¿no? Y celebración sin pastel o torta, como decimos los colombianos, no es celebración. Estas son las mañanitas. Y empezamos con CUNY, pero yo creo que también se producía tanto, íbamos cada 15 días, entonces hubo la necesidad verdaderamente de salir de los límites de CUNY y empezar a documentar mucho de lo que sucedía en otros lugares en la ciudad, ¿no? Despierta, Nueva York, despierta, mira que llama. ahora en los últimos años hemos reforzado esa parte de toda esta comunidad de CUNY que tiene cantidad de historias, que tiene cantidad de cosas que ofrecer, no solo a nivel del profesorado, sino los estudiantes. Saca esa palabra inmigrante de ese contexto tan cerrado que es como creer que todos llegamos aquí y somos una tabula rasa que no tiene historia. La torta, como dice Wilson, en español una torta es una cachetada. En la latinidad no nada más está el español, o sea, el español nos une, pero también está la diversidad de lenguas y nos habla de formas de pensar, de sensibilidades, de incluso relaciones con la tierra, ¿no? A lo largo de América Latina. Y ese segmento me llevó a rodar pues, en Brooklyn, donde ella vive, pero también en South Central LA, en Los Ángeles, y en Santa María de Tabegua, que es un pueblito en Sierra Juárez. Estamos en Santiago Tuxtla, Veracruz, en uno de los fandangos que se celebran a fin de año aquí en el pueblo. Fue que le humanizó a Juan Diego. Si eran personas que se podían explotar, abusar en la esclavitud, o si podrían ser cristianos. Una madre no se cansa de esperar. Una madre no se cansa de esperar. Ahora estando en nuestra nueva carpa, teniendo un aforo para 1.500 personas. Ahí está Fidel, cuando era estudiante de la universidad. El discurso que yo pretendo es el discurso que busca la ambivalencia, no expresar una moraleja. Recibir esta invitación para participar en la quincena de realizadores en el marco del Festival de Cannes. Que tendríamos el estreno mundial aquí en la Berlinale, ¿no? No tengo casa. Estoy en el Festival de Berlín y bueno, es un festival muy estresante, así que aprovecho ahora para relajarme un poco durante la entrevista. ¿No? De que nuestro show, que es importante, que tiene un impacto, no nada más en la ciudad o a nivel nacional, también a nivel internacional. El repertorio que he ido formando a lo largo de estos años es bastante autobiográfico. Fue un gran orgullo que hubiéramos hecho ese contacto con Canal 22 y que ellos nos quisieran también abrir sus espacios para que nos mostráramos allá, ¿no? El sábado del huracán. Se me fue mi ciudadanía en mis papeles. Que se salgan, la pared se rompió. Dios mío. Uno está movida por una naturaleza colectiva. Es un panorama un poco desolador. Trabajé tratando de conectar en diferentes partes y la verdad es que tuvimos un muy buen recibimiento porque pudimos mostrarlo en Panamá,
Lo mostramos en algunos canales públicos de Colombia, en España, en la televisión de Red Iberoamericana, que iba también a todas las redes de Latinoamérica, de universidades y de centros públicos y de televisión pública. De callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Yo creo que un show como estos es un show que nos refleja, pero también que entra en una conversación muy importante, por eso fue creado. Que lo más importante del arte es tener personalidad, que la gente vea tu arte y no la imitación de otros, ¿no? Y luego una obsesión enorme con Nueva York, pero mi regalo ha sido Latinoamérica. Actually quite touching because to receive this award has never been given to a female independent designer of color. Yo dije, ya no hago más arte si no es para sanar. Y ya que estaba aquí decidí que quería conocer lo que se está haciendo en vísperas de la marcha del 1 de mayo, del boicot. La diversión, la alegría enseña, ¿sabes? La pasión enseña. En la penumbra de esta noche divina y prieta. Juan José Campanella, thank you so much for being with us. El trueno en el momento justo, ¿podés Después creer? yo llego al Royal Ballet y en el Royal Ballet, en 80 bailarinas hacían 2 negros, habían 2 negros nada más. Y yo que fui el primer bailarín mestizo, negro, mulato, como quieras llamarle. Son 1000 personas que se sientan a escuchar. Y es esa conversación entre los latinos, los no latinos, los que hablan español y los que no hablan español. Yo soy experto, yo fui mesero, así que yo... Creo que un show como Nueva York, que ha permanecido 20 años, te está mostrando que este país está hecho de eso, de todas estas culturas, de toda esta gente que llega, de todos estos inmigrantes. Y empecé a trabajar como un chico gay. También un tango es como una tragedia griega, solo que ocurre en 2 minutos. Broadway es hard y es muy difícil aprender. Somos todos los que estamos en Nueva York. ¡Por Nueva York! Incluidos los americanos. Jerry y Sara, por ejemplo, son inmigrantes. Para el futuro yo creo que, visto cómo están las cosas a nivel político, de normalizar vamos a pasar a ser un acto de resistencia. Estamos viviendo esta ola de desinformación hacia la migración, como si hubieran buenos y malos migrantes. Sobre todo se le teme cuando no se le conoce, ¿no? El desconocimiento. Tienes todo en contra para que la gente te juzgue de una manera, y es humanizar también todos esos a través de darle rostro a la gente. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.